Hoy nos acompaña en Periodista Digital Javier Montilla, escritor, periodista, colabora con Intereconomía y con el diario Siglo XXI y ha venido aquí a Periodista Digital a hablarnos sobre su libro La causa de la libertad. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, para arrancar me gustaría que nos hablara de los problemas que tengo entendido que usted ha sufrido en Cataluña, tanto para la difusión del libro como para presentarlo. Bueno, pues básicamente la causa de la libertad es una causa en la que muchos todavía seguimos peleando en Cataluña, y este libro pues ha venido a contribuir más en descubrir que esa Cataluña oficial tiene una presión considerable sobre los medios de comunicación en Cataluña, y no solo sobre los medios de comunicación, que lo han silenciado absolutamente. Es decir, es un libro prácticamente prohibido en Cataluña, sino que además ha habido muchas empresas que por presiones se han negado a que se presente ese libro en Barcelona, y eso pone de manifiesto que en Cataluña existen dos Cataluñas: la real, que es la que convivimos tranquilamente en un bilingüismo que es real en Cataluña, y por otro lado la Cataluña, como nos gusta definir a los no nacionalistas, la Cataluña del Matrix, ¿no? Esa realidad virtual que lo único que quiere es la construcción nacional de Cataluña, y que por encima de eso va a pisotear los derechos individuales de muchas personas. Y es triste, ¿no?, que un libro en el que abiertamente no solo se denuncia el nacionalismo catalán, sino otro tipo de herramientas liberticidas que tenemos ahora mismo como problema en la España del siglo XXI, pues eso sea absolutamente menospreciado, y únicamente no quieran presentar un libro o no quieran hacerse eco de un libro, porque hay un capítulo muy amplio dedicado a ese nacionalismo liberticida, lo llamo así con mayúsculas, nacionalismo liberticida, que está convirtiendo a esa Cataluña, que fue esa Cataluña vanguardista, esa Cataluña de los años 70, 80, que fue paradigma de las libertades, que fue paradigma del renacimiento de la cultura, en el que hubo muchísimos escritores latinoamericanos, desde Vargas Llosa hasta Brice Echenique, es decir, muchísimos escritores que fueron a Cataluña para darse a conocer internacionalmente. Esa Cataluña ahora mismo ya no existe. Es esa Cataluña que, por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2007, la feria del libro más importante a nivel mundial, fuera la cultura invitada. Cataluña era la cultura invitada a esa feria, y en esa feria se excluyó a todos aquellos escritores que escribían en castellano. Es decir, estaban dando a entender que Ana María Matute no es cultura catalana, que Javier Cercas no es cultura catalana, que Ruiz Zafón no es cultura catalana, y que tantos otros. Yo lo decía hace poco, ¿no?, en un foro: si Vargas Llosa hoy todavía siguiera viviendo en Barcelona, el nacionalismo catalán consideraría que Vargas Llosa no forma parte de la cultura catalana. Sí, esa Cataluña oficial donde, por ejemplo, hace años se da 1 millón de euros a Woody Allen y a Roures, en realidad, para cambiar, creo que fue el Ayuntamiento de Barcelona, para que cambiara una frase donde la protagonista no va a Barcelona a estudiar cocina, sino identidad catalana. Identidad catalana, y a mí me llamó atención, por ejemplo... Es una frase de la película que choca para muchísima gente. Sí. Es decir, que en un momento determinado es una escena, para mí, preciosa de la película, las cosas como son, pero es una escena en que la protagonista sale de la universidad, que está representada en el Hospital de San Pablo de Barcelona, y la protagonista sale diciendo que ha venido aquí a estudiar identidad catalana. Entonces, ¿identidad qué? Es decir, ¿qué es la identidad catalana? Es decir, identidad catalana es excluir a los que no hablan catalán. Identidad catalana es dar a entender que el castellano no forma parte de la cultura catalana. Eso es una de las cosas que yo denuncio, y denunciamos muchos de los que vivimos en Cataluña y que nos rebelamos contra eso. Que ellos consideran qué es catalán y qué no es catalán. Y ellos consideran qué es cultura catalana y qué no es cultura catalana. A mí en ese momento me llamó la atención que el debate en los medios catalanes no fue si está bien dar 1 millón de euros a Woody Allen para que haga una película. El debate no era si estaba bien dar 1 millón para que dijera que iba a estudiar identidad catalana. El debate era si ese 1 millón de euros estaba bien dárselo a Woody Allen o había que dárselo a
directores catalanes no conocidos. O sea, nadie se planteaba no dar ese dinero para no difundir la identidad catalana en una frase. O sea, eso es también parte de esa Cataluña oficial que usted denuncia. Es la Cataluña oficial en la que los medios de comunicación catalanes se dividen en dos. Los medios de comunicación públicos, que son todos aquellos que pertenecen a la Corporació de Mitjans de Cataluña, la Corporación de Medios de Cataluña, que es todo el conglomerado de TV3, Cataluña Radios, de todos los medios públicos. Y por otro lado, a mí me gusta definir la otra parte como los medios concertados, es decir, todos aquellos medios de carácter privado que reciben cuantiosas subvenciones. En concreto, en el último año se han destinado 4,8 millones de euros para financiar a todos aquellos medios que no sean en castellano, evidentemente, con lo cual compras de una determinada manera el silencio de muchos medios ante lo que está ocurriendo. Es decir, esa es la herramienta de construcción nacional del nacionalismo. Es decir, está intentando crear una ciudadanía aborregada que sea absolutamente falta de sentido común, una ciudadanía anestesiada completamente, que no sabe lo que está pasando ahí y que, bueno, es una herramienta absolutamente potente, y no solo potente, sino que es un arma muy efectiva, que es lo que está convirtiendo en esa Cataluña en la que ahora mismo pues un 90% de la población estaría a favor de un pacto fiscal que lo único que quiere es ser un anticipo de lo que pedirán después, que será la independencia de Cataluña. Bueno, hablemos ahora un poco de usted. Usted, además lo cuenta en el libro, transita desde la izquierda, llegó a ser columnista del Plural, hasta el liberalismo, etapa en la que usted se encuentra ahora y a la que corresponde el libro del que hoy estamos hablando. ¿Cómo y por qué se produce esta transición? Hubo muchos factores que hicieron, yo creo que, y lo digo con mucho orgullo, de haber pertenecido a la izquierda, porque es una forma de conocerla como muy pocos la pueden conocer, ¿no? Pertenecer a la izquierda pues es el camino y es la forma de vacunarte contra lo que viene después, ¿no? Es decir, crearte anticuerpos de esa izquierda que va de revolucionaria, que va de la protectora de los derechos humanos, y te das cuenta de que no es así. Y yo en el libro lo explico porque, para entender por qué defiendo la causa de la libertad, consideraba que era básico explicar cuál ha sido mi evolución ideológica desde la izquierda hacia el liberalismo. El otro día, en un foro de Ciudadanos, del partido de Albert Rivera, lo hablaba específicamente este tema. Yo, cuando denuncio a la izquierda, yo no denuncio a la izquierda, yo denuncio a la progresía. Para mí no es lo mismo. Yo simpatizo en Cataluña con un partido que es el Partido de Ciudadanos, que es un partido abiertamente liberal socialdemócrata, pero que la sensibilidad socialdemócrata es muy pronunciada. Pero es que es el único partido en el que hoy en día yo puedo votar en Cataluña, porque es el único que se está oponiendo frontalmente al nacionalismo excluyente. Y siento decirlo, porque el Partido Popular en Cataluña no está por esa labor. El Partido Popular no deja de ser más un apéndice de ese nacionalismo y años luz de lo que fue ese Partido Popular, por ejemplo, de Aleix Vidal Quadras. Usted trata distintos temas. En su libro no solo habla de nacionalismo. Usted se muestra, por ejemplo, muy crítico con el integrismo islámico y con el multiculturalismo, incluso cómo se comporta Occidente con ese integrismo islámico. ¿Cómo deberían enfrentarse las sociedades democráticas al totalitarismo islámico? Un totalitarismo que, por otra parte, y usted lo dice, ya habita dentro de nuestras sociedades y en España especialmente, dentro de Cataluña. Cataluña es el epicentro del salafismo radical, ahora mismo. De hecho, tenemos un imán en Terrassa, en una población cercana a Barcelona, en el que el imán de Terrassa se vanagloria de decir que las leyes catalanas son contrarias a la Sharia, es decir, son contrarias a la ley islámica. Y ese señor forma parte de un séquito que, cuando viene el primer ministro marroquí, es recibido por Artur Mas, presidente de la Generalitat, forma parte de esa comitiva. Es decir, estamos haciendo de una persona contraria a nuestras leyes una persona bienvenida en Cataluña. Y eso es un problema que lo tenemos ahí.
pero que por el cierto bonismo de la izquierda y cierto bonismo de la derecha, nadie quiere hacer nada. Y tenemos en Cataluña, como epicentro del salafismo en España, congresos en los que se declara la guerra a Occidente. Es más, en uno de esos congresos, el asesino de Toulouse, el que mató a varios niños judíos en el sur de Francia, formó parte de esos congresos que se celebraron en Cataluña con absoluta impunidad. Y yo ahí critico abiertamente en el libro, para mí, uno de los problemas que fue uno de los disparates mayores de la política de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue la Alianza de Civilizaciones. Porque en todo caso, la alianza no debería ser entre civilizaciones, sino entre personas civilizadas. Porque hoy en día nadie puede negar que no es civilizado ahorcar a homosexuales en Irán, no es civilizado esclavizar a las mujeres llevándolas a una cárcel textil por obligación, y por supuesto, no es civilización adoctrinar a los niños en las escuelas islámicas en el odio a los judíos y en el odio a cualquier tipo de heterodoxia. Bueno, pero usted se muestra muy contrario con el islamismo, pero a diferencia de otros autores, usted no se muestra contrario al Islam, a los musulmanes. Usted no, de su libro se desprende que usted no considera que ser antiislamista sea necesariamente ser antimusulmán. Es compatible, entonces. Por supuesto. Yo considero, es decir, es cierto que no hay, ahora mismo no hay ningún país islámico que haya libertad, en ninguno, ni Egipto, ni ninguno. Pero yo en el libro no denuncio una religión. Yo en el libro denuncio a todos aquellos que utilizan a un Dios para cometer sus locuras. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y en Cataluña y en España existen muchas personas que viven entre nosotros, que respetan nuestra cultura y nuestras tradiciones y que viven en absoluta convivencia. Ahora bien, hay que acabar con todos aquellos que impunemente siguen declarándonos la guerra, siguen intentando aplicar la Sharia, como también el imán de Lérida, uno de los también más furibundos defensores de la Sharia, es lo que quieren en Cataluña. Y es un tema menor, pero también es un tema importante. Los musulmanes, cuando llega la fiesta del Cordero, se saltan la ley de protección de los animales de Cataluña, en la que indican cómo hay que matar al Cordero. Y no pasa nada. Es decir, hay una impunidad importante frente a ciertas actitudes que tienen. Y eso yo creo que es importante, porque de ahí depende la causa de nuestra libertad. Del cumplimiento de las normas por todos, con independencia. Independencia, claro. Bueno, usted, cambiando de tema, habla en su libro largo y tendido de lo que usted considera una tradición del gobierno de Zapatero, porque este libro, básicamente, todo está escrito en la época de Zapatero, a las víctimas de ETA. ¿Por qué cree usted que el anterior Ejecutivo actuó como actuó en relación con esta banda terrorista? ¿Y cómo valora la actual acción en este terreno, en esta materia, del presente gobierno de Mariano Rajoy? Allá yo no siento muy claro. ETA estaba contra las cuerdas en los últimos años de Aznar. ETA estaba prácticamente acabada y a ETA se le asfixió económicamente, a ETA se le asfixió militarmente y ETA estaba contra las cuerdas. Zapatero quería ser el presidente que acabara con ETA y consideró que la medida adecuada era llegar a un pacto con la ETA, devolver a ETA las instituciones y considerar que esa política y esa negociación de la vía Nanclares era la solución para acabar militarmente y acabar con la disolución de la banda terrorista. Se equivocó por completo. Y no solo eso, sino fue una traición a las víctimas del terrorismo. Porque las víctimas del terrorismo no piden venganza, como muchos están diciendo que lo que quieren es venganza. Lo único que piden las víctimas del terrorismo es que se les haga justicia. Justicia como cualquier criminal, es decir, que pague sus penas en la cárcel como cualquier criminal. Es decir, ¿por qué tiene que haber un trato especial a un colectivo de terroristas o de delincuentes? Tienen que tener el mismo trato. Y cuando ahora mismo tenemos a un gobierno del Partido Popular
que sigue exactamente las mismas directrices que se marcaron con el gobierno de Zapatero, pues es para seguir en esa rebelión en la que muchos no creemos. Es decir, yo tengo la sensación de que la sociedad española está también anestesiada con este tema, en la que no importa cómo se acabe con una banda terrorista, sino que se acabe. Y yo soy de los que piensan que a una banda terrorista no hay que acabar como sea, sino con el Estado de Derecho, aplicando la ley y aplicando todo el peso de la ley y aplicando el Estado de Derecho. Es que no hay otra, es decir, es la única forma de que se respete la memoria y la dignidad de las víctimas y, por supuesto, que se les haga justicia. Bueno, hoy mismo, poco antes de que usted viniera, leía una información que llevamos aquí en Periodista Digital en el homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor y a las víctimas del terrorismo en general que se ha hecho en el Parlamento catalán. Una víctima de Terra Llure, el testimonio era aterrador. Decía, tenía que aguantar que los terroristas me miraran y me dijeran: piensa que tu sufrimiento es por el bien de Cataluña. O sea, este testimonio es tremendo, y además ella decía, bueno, y aquí hay gente que tiene simpatía por esos terroristas que están sentados en este Parlamento. Evidentemente hacía referencia a algunos diputados de Esquerra. Y Solidaritat per la Independencia, sí. El partido de lo que fue Joan Laporta y lo que... Bueno, no podía decirlo por ellos porque no fueron a ese homenaje ellos. Solidaritat no estuvo en el homenaje, curioso, ¿no? Se negaron a ir. ¿En Cataluña se ha hecho una reflexión sobre su propio terrorismo? Cataluña es curioso porque en Cataluña se ve con muchísima más simpatía todo el entorno Abertzale de Amaiur, Bildu, HB y todas sus marcas franquicias que a las propias víctimas del terrorismo. Y a mí hay una cosa que yo siempre voy a respetar, que cualquier víctima quiera reunirse con la persona que ha cometido ese atentado o esa persona que ha matado a sus familiares. Yo creo que las víctimas son absolutamente libres incluso tienen todo el derecho a reunirse con sus asesinos. Pero cuando oficialmente desde el gobierno se nos está vendiendo que ese es el camino para la reconciliación, yo creo que no puede haber reconciliación, porque aquí hay un error de concepto. Aquí no ha habido ninguna guerra. Nos hablan de paz, pero es que aquí no ha habido ninguna guerra. Aquí lo que ha habido es una falta de libertad entre unos que defendían sus ideas y otros que recibían los tiros. Aquí no ha habido ninguna guerra. Y yo creo que la semántica en ese sentido también es muy importante, porque eso es lo que al final le queda a la población, ¿no? Cuento un ejemplo para que veamos la importancia que tiene la semántica. En Cataluña, por ejemplo, en la televisión pública catalana, se puede repetir en torno a unas 80 o 90 veces al día la palabra país referido a Cataluña. Y el mapa del tiempo va desde Perpiñán hasta Murcia. Eso, que puede significar algo muy baladí, tiene su importancia, porque eso se queda en el subconsciente de las personas. Y el país, evidentemente, se refieren a Cataluña. Y es muy normal ir al pleno del Parlamento de Cataluña y allí se habla, excepto Ciudadanos, el resto de grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, siguen hablando del país referido a Cataluña. Es decir, son ese vocabulario, esa semántica que tiene mucha importancia, porque eso se queda en el subconsciente de las personas. Sí. Cuando hablamos de paz, ¿qué paz? Si aquí no ha habido ninguna guerra. Aquí ha habido unas personas que han puesto su vida y otros que han disparado las pistolas. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención cuando ves determinados periódicos importantes catalanes donde la sección de Nacional, o incluso la sección de Nacional y la de regional, autonómica, como se quiera llamar, están fundidas en una sola, y como para evitar esta terminología de nacional, la llaman política o le llaman ciudades incluso, ¿no? Es muy curioso como posiblemente para evitar enfado de alguien, evitan la palabra nacional en la sección política nacional. Es bastante interesante lo del... Y yo creo que vivimos en una sociedad con demasiados complejos, ¿no? Y en una sociedad en la que si desde Madrid como epicentro del Estado
se ha asignado o se designó que el señor Jordi Pujol era un hombre de Estado que hace 4 meses en un programa de televisión públicamente ya se declaró independentista, yo creo que tenemos que reflexionar también sobre cómo se ha gestionado todo esto para que el nacionalismo haya tenido tanta fuerza y que muchísimos de los gobiernos de Madrid les hayan dado toda la coba del mundo. Yo creo que eso es una reflexión también que se tiene que hacer desde aquí, desde Madrid. No solo la culpa es de Cataluña, la culpa viene del resto de España. Por supuesto. Bueno, y volvamos al terrorismo, pero ahora otro terrorismo distinto. El atentado del 11M. Usted no ofrece ninguna hipótesis propia, usted no apunta ha sido este grupo, ha sido esto otro, ha sido tal servicio secreto, hipótesis hay varias, pero no se cree la versión oficial del atentado y usted defiende la idea de que no se ha querido investigar de verdad. ¿Por qué no se ha querido investigar y a quién perjudicaría que se supiera toda la verdad? A ambos partidos, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Al Partido Socialista, lo único que claro en todo este asunto del 11M es que todo lo que nos han contado es una sarta de mentiras. Desde la mochila de Vallecas hasta la Renault Kangoo, hasta el Skoda, quién puso las bombas. Es decir, aquí lo curioso es que es uno de los temas que ha perjudicado, por ejemplo, este libro. Hablar del 11M. Hablar del 11M hoy todavía en Madrid sigue siendo tabú. Y sigue siendo tabú porque yo no sé si fue ETA, yo no sé si fue Al-Qaeda, yo no sé si fueron los servicios secretos. Hay muchas personas que están investigando. Una de las personas que más está haciendo por esclarecer la verdad del 11M es Luis del Pino. Luis del Pino está haciendo un trabajo extraordinario en investigar todo aquello que no nos quieren contar, pero lo que sí está claro es que si no se averigua qué pasó realmente el 11M, si no se les hace justicia a esas 192 personas y a todos los mutilados y a todas las familias, a todos los familiares de las víctimas, si no se hace justicia, no hay libertad, porque sin justicia no hay libertad. Y eso es muy importante. Por eso yo pongo el dedo en la llaga en el Partido Popular y en el Partido Socialista, porque evidentemente el principal beneficiario fue el Partido Socialista, porque cambió unas elecciones. Pero ¿por qué el Partido Popular, si fue el mayor perjudicado, no quiere investigar qué pasó realmente? ¿Por qué desde Génova 13 se hizo la orden de decir, este tema está enterrado, no vamos a saber qué pasó? Cuando hace exactamente 5 o 6 meses se ha descubierto que había uno de los focos de explosión, estaba enterrado en un cobertizo y llevaba allí la friolera de 8 años, allí enterrado. ¿Por qué no se quiere investigar del 11M? Yo no doy respuestas en el libro, porque muy pocos las tenemos. Solo digo que por todo lo que se ha investigado, todo lo que nos han contado, todo es mentira. Al arrancar esta respuesta usted ha dicho algo que me ha llamado especialmente la atención. Ha dicho que hablar del 11M es tabú en Madrid. Entonces, como yo vivo en Madrid, no puedo saber cómo es el resto de España, y se apunta usted que vive en Barcelona, como se podría apuntar si viviera en Cuenca. ¿Fuera de Madrid es igual de tabú o no tanto? Le pongo el caso, por ejemplo, en la presentación de Barcelona, yo tuve unas palabras para las víctimas del 11M. A la salida de la presentación hubo muchas personas que se dirigieron a mí y no entendían por qué seguía hablando del 11M tantos años después. Y es porque en el 11M solo han investigado unos ciertos medios. Todos los medios catalanes, absolutamente todos los medios catalanes, apoyan la versión oficial. Todos. No hay ninguno que haya sido crítico con la versión oficial. Hay excepciones, ¿no? Como puede ser el caso del Grupo de Intereconomía, La Voz de Barcelona, en ese sentido también, en determinados momentos. Pero no nos engañemos, la población catalana, la sociedad catalana en general, se informa mayoritariamente a través de los medios de comunicación públicos, a través de TV3. Y TV3 desde el primer momento apoyó la versión oficial. Sigue siendo como un tema en el que aquello pasó, aquello hay que enterrarlo para olvidar, pero yo no quiero que se olvide. Porque algunos no queremos olvidar que eso sigue ahí y porque en ese atentado
en el que 192 personas al azar murieron, podíamos haber muerto cualquiera de nosotros. Cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo podía haber viajado en esos trenes. Si no se investiga, si no se hace justicia, si no se sabe exactamente qué pasó, ¿quién no nos dice que eso no puede volver a suceder? Pues por una precaución habrá que investigar entonces. Permítame cambiar radicalmente de tema. Habla usted también de la multa a Intereconomía por el anuncio del orgullo gay y el orgullo de las personas normales. No vamos a entrar, no quiero que entremos a valorar aquí, bueno, si usted quiere hacerlo, puede hacer. El anuncio en cuestión puede parecer mejor o peor, lo que es indudable es que una multa, en fin, parece que es un atentado contra la libertad de expresión. En su opinión, ¿hay realmente libertad de expresión en España? No existe la libertad de expresión. Existe la libertad de expresión condicionada. Y ese artículo al que usted se refería, que se llama Intereconomía, exprópiese, viene pues porque determinados miembros de ciertos colectivos gays, que no todos, pidieron públicamente que se cerrara Intereconomía porque hubo un vídeo pues que no agradó a cierto colectivo homosexual. Y yo creo que caemos en un error cuando algunos colectivos se quieren representar a todo un colectivo, porque homosexuales hay homosexuales de izquierdas, de derechas, de centro, apolíticos, antisistema. Es decir, la orientación sexual no depende de ningún partido político. Pero cuando cierto partido político se ha considerado el adalid del movimiento homosexual, pues ocurren estas cosas, ¿no? Y eso no deja de ser parte de una de las ramas de esa izquierda totalitaria que considera que expropiar un medio, si no hay, por falta de libertad de expresión, es lo más normal del mundo. Es decir, esa frase viene de la Venezuela de Chávez. Sí. Exprópiese. Sí, el edificio de Francia, paseándose por el centro de Caracas, diciendo expropiese, y este edificio que hay en los comercios, exacto, que en realidad es un edificio que es propiedad de una universidad. Exacto. Esa es la intrahistoria que aquí no se contó, propiedad de una universidad controlada por la oposición y llena de comerciantes judíos. O sea, la historia real es eso, de expropiese, expropie porque esto lo controla quienes son los míos y quiero fastidiar además a los judíos que hay dentro. La intrahistoria que aquí no se contó en realidad. Pero además usted decía que hay ciertos grupos, pero incluso que se apropian de la identidad, pero incluso digo yo que aunque molestara a todos los homosexuales, o como pudiera ser un anuncio que molestara a todos los calvos, o a todos los que tenemos gafas, absolutamente a todos, molestar a alguien no debería ser objeto de pedir que cierren. En absoluto. O como primero que cierren una cadena de televisión por sacar unas imágenes ofensivas para los católicos, o a los judíos, o a los musulmanes, no debería, ¿no? En absoluto. De hecho, cuando uno pide que se expropie o que se cierre un medio de comunicación, están atentando contra uno de los pilares fundamentales de la libertad, que es la propiedad privada. Porque eso es algo que mucha gente no quiere entender. Sin propiedad privada no existe libertad. No hay ningún país en el que se persiga a la propiedad privada que no sea una dictadura. Como el caso de Cuba, que también denuncio en el libro, ¿no? Porque a mí una cosa de esa izquierda a la que yo pertenecí que me sorprende todavía. Hoy en día sería políticamente incorrecto, y lo debería de ser, alabar a un dictador como fue Franco o como fue Pinochet. Pero cuando a esa cierta progresía le hablas del dictador Castro, se ponen como damiselas en celo, porque está bien visto defender a un dictador de izquierdas, a un totalitario y a un totalitario que está manteniendo en condiciones infrahumanas a muchos disidentes cubanos en sus cárceles. ¿Y cuántos cubanos han tenido que salir de ese exilio? ¿Cuántos cubanos han muerto en el estrecho de la Florida? Es decir, ese es el dictador que esa izquierda defiende y que no deja ser parte de ser ese gurú en el que parte de esa izquierda se apoya. Ese gurú que no tiene ningún reparo en decir exprópiese, o no tiene ningún reparo de decir nacionalizar, o no tiene ningún reparo en decir ciertas cosas que forman parte del ADN de esa izquierda.
Y ahora permítame terminar con una pregunta que se la hago porque usted en el libro habla de ello. Y además acaba de ser el tema. Es el tema de las organizaciones homosexuales, lo que algunos han bautizado como el lobby rosa o el lobby gay, Cerolo y organizaciones pues afines al Partido Socialista. Hay otras que no entran dentro de esa corriente. Usted nombra, por ejemplo, a la organización Colegas, cuyo presidente, Rafael Salazar, pasa por Periodista Digital. Este tipo de organizaciones tan vinculadas al Partido Socialista, ¿realmente son defensores de los derechos de los homosexuales? ¿O, por el contrario, tienen una agenda real totalmente diferente a esta cuestión? Yo creo que cuando alguien se considera el adalid de una causa, cuando se es tan sectario que excluyes, por ejemplo, a Colegas, ya que usted lo mencionaba, a las subvenciones para el fomento de la prevención del VIH, por tener un determinado color político, tú no estás defendiendo una causa, estás defendiendo una secta, estás defendiendo unas ideas que son las mías, pero yo no respeto las tuyas. Y eso es lo que pasa con ciertos personajes que se consideran los adalides de esa causa, que en el fondo lo que están defendiendo son sus propios intereses. Y porque homosexuales no es... La homosexualidad es tan amplia como homosexuales en el mundo. Y a mí eso es algo que la verdad que me molesta en demasía. Es decir, considerar que todos los homosexuales tienen que ser de izquierdas, o que todos los catalanes tienen que ser nacionalistas, o que todos los murcianos... Y así podríamos estar hablando de... Ese es el problema. Y yo creo que en el fondo esa izquierda ha monopolizado el tema homosexual como parte de su propiedad. Y eso es muy difícil de separar, porque no interesa que las personas piensen libremente. Y porque Colegas, primero, ha condenado públicamente todo lo que ocurre en el régimen de Castro con los homosexuales. Y en Irán. Sí, y en Irán, es decir, yo no he visto a nadie del partido, a nadie perteneciente a ninguna asociación vinculada al Partido Socialista que haya defendido o que se haya revelado abiertamente que en Irán condenan públicamente ahorcados a los homosexuales colgados en la plaza pública de cualquier ciudad, sea Irán, sea Afganistán. Yo no he escuchado a ningún miembro del Partido Socialista ni a ningún miembro de esas organizaciones dependientes del Partido Socialista manifestarse públicamente. Yo solo he escuchado a Colegas y a otras entidades, y por eso son denostadas, por no comulgar con esas ideas. De hecho, ¿no cree usted? Esto es una percepción totalmente personal, pero a mí me da la impresión de que esa apropiación de la lucha contra la homofobia, de esa apropiación de la defensa de la igualdad en derechos por parte del Partido Socialista, en una ciudad donde la homosexualidad era algo totalmente aceptado por el conjunto de la sociedad, siempre hay sectores que no, pero sería con una normalidad total y absoluta, solo hace falta pasear por el centro de Madrid. Y a mí me da la impresión de que generó un incremento de la homofobia en determinados sectores sociales donde antes no existía o donde había desaparecido. ¿Usted comparte esta opinión? Tal vez porque se acrecentó esa idea de que la homosexualidad hay que exhibirla públicamente y que eso realmente es la esencia de la homosexualidad. Cuando tú consideras que necesitas un día al año para salir públicamente por las calles de Madrid o por las calles de cualquier ciudad del mundo a exhibir públicamente lo que eres, y acabas convirtiendo una opción sexual absolutamente normalizada en algo esperpéntico, y me van a perdonar la expresión, pero es la que yo considero, y en la que dibujas una homosexualidad absolutamente trasnochada y una homosexualidad que va mucho más allá de unas reivindicaciones, sino que se acaba convirtiendo en un carnaval, y que eso es el leitmotiv de salir a la calle, yo creo que ahí hay un problema.
Y hay un problema porque hay muchísimas personas que disienten de esa idea de que el 28 de junio es necesario salir a la calle con la boa y con los tacones. Yo creo que ese es un problema y que los que disienten como colegas, pues evidentemente son excluidos de todo. E insisto, cuando desde cierto colectivo se está pidiendo la expropiación, el cierre de cualquier medio de comunicación, eso es un atentado absoluto contra la libertad de empresa, contra la libertad individual y contra la libertad de expresión. Porque nadie en una sociedad civilizada, en una sociedad abierta, en una sociedad del siglo XXI, en una España en libertad, debería pedir un cierre de un medio por no comulgar con las ideas que yo estoy defendiendo. Bueno, pues don Javier, la verdad es que podríamos seguir hablando durante horas, porque el libro y las cuestiones que trata dan para ello, pero bueno, pues tampoco hay que alargarse demasiado, entonces solo quiero agradecerle que haya venido a Periodista Digital. A mí me gustaría acabar con una cosa que considero que es importante y que defiendo mucho en Cataluña porque creo que hay que seguir defendiéndolo, y no hemos hablado, y me gustaría que fuera un minuto hablarlo, ¿no? Que es el tema lingüístico en Cataluña. Cataluña es una sociedad bilingüe, absolutamente bilingüe. Solo hace falta pasear por las calles de cualquier lugar de Cataluña para darse cuenta que el bilingüismo es innato en Cataluña. Y lo normal en una sociedad bilingüe como es la catalana sería tener una escuela bilingüe y unas instituciones bilingües. Y cuando una persona tiene que ir ante un juez a reclamar algo tan básico como que su hijo reciba la educación en una de las dos lenguas oficiales de Cataluña, eso, me van a perdonar, pero es absolutamente increíble. Porque esa es la Cataluña que están cometiendo los nacionalistas. Porque nadie en Cataluña usted verá defender que quieren una escuela monolingüe en castellano. Porque para nosotros los catalanes es absolutamente natural expresarnos en las dos lenguas y queremos que las escuelas y que todo el ente autonómico sea 100% bilingüe, que no te persigan por hablar cierta lengua, que no te encuentres, como por ejemplo ocurrió en un colegio de Cornellá, en el que había un cartel inmenso en el recreo en el que ponía al pati parlem en català, en el patio hablamos en catalán. Porque de eso a marcar una cruz a los niños no hay tanto. No, en absoluto. Eso es convertir a los profesores en comisarios lingüísticos que investigan en qué lengua hablan los niños en el recreo, que debe ser el espacio de socialización, el espacio en que se expresen libremente, hasta en eso. Y eso mucha gente seguimos denunciándolo en Cataluña y nos cuesta caro, porque la libertad se paga y denunciar el nacionalismo se paga. Pero es muy importante que también, y con esto acabo, porque es una reflexión que hice ayer en la presentación y que considero que también es importante. Cuando desde ciertos medios de comunicación nacionales se nos dice que el catalán es una lengua de catetos, que el catalán es un dialecto del provenzal, que el catalán es, en tiempos de crisis, no hay que estudiar en catalán en Cataluña porque es perder el tiempo. Flaco favor se le hace a la cultura catalana, pero flaco favor también se le hace a la cultura española, porque la cultura catalana no deja de ser parte de la cultura española. Y al final, los extremos, los que nos impiden expresarnos libremente en Cataluña y los que piden desde otras partes de España que Cataluña sea monolingüe en castellano, esos extremos al final son mucho más parecidos de los que ellos imaginan. Posiblemente tenga usted toda la razón del mundo. Bueno, pues don Javier, ahora sí, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital y bueno, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, solo resta recomendarles que lea La causa de la libertad, una obra con la que realmente creo que van a aprender y van a disfrutar. Muchísimas gracias. A usted.